Bendiciones de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, amado hermano, amigo. Estamos leyendo el libro La disciplina en la iglesia, la disciplina en la iglesia del escritor Jonathan Leeman, que escribe para 9 marcas, y ya vamos por el capítulo número 4, cómo aplica la disciplina a la iglesia. ¿Cómo aplica la disciplina a la iglesia? Y vamos a leer: la disciplina formal pública funciona mejor en una iglesia acostumbrada a la disciplina informal y privada. Si intentas blandir la larga y desafiada espada de la excomunión antes de que los miembros asuman su necesidad general de rendir cuentas unos a otros, te meterás en problemas. La obligación de rendir cuentas en la iglesia es una extensión del evangelio, y esta obligación debe ejercitarse realmente durante toda la vida en la iglesia, tanto en público como en privado. Pero si la gente no está acostumbrada a rendir cuentas de sus pecados, será mucho más fácil comenzar a hacerlo de manera privada que pública. Rendir cuentas públicamente debe ser una extensión de lo que ya ocurre en las vidas privadas de los miembros. Conozco a un pastor amigo mío que intentó convencer a sus ancianos para llevar ante la iglesia un caso de disciplina. Un hombre había dejado a su esposa. Los ancianos no estaban seguros de si la congregación estaba preparada para excomulgar a alguien, y por eso actuaron lentamente, quizá demasiado lento. Cuando los ancianos por fin recomendaron su excomunión, la congregación básicamente respondió: ya es hora. Se supone que debemos hacer algo en casos como este. Dicho de otra manera, los ancianos habían hecho un buen trabajo cultivando correctamente la cultura de la disciplina en la iglesia. La disciplina eclesial formal funciona mejor cuando los miembros ya saben cómo dar y cómo recibir una corrección amorosa, porque lo hacen en sus casas, porque lo hacen con una invitación a comer, porque lo hacen con dulzura, con cuidado y siempre con el bien de la persona en mente, porque no lo hacen con palabras afiladas y egoístas, como si solo necesitaran escupirlas. A continuación voy a exponer otros 5 principios basados en el Nuevo Testamento de cómo dirigir la disciplina de la iglesia. 1. El proceso debe involucrar las menos personas posibles. El proceso debe involucrar las menos personas posibles. Un principio claro que emana en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, es que Jesús desea que el proceso de corrección del pecado involucre tan pocas personas como sean necesarias para conseguir el arrepentimiento. Si un encuentro entre los dos solo produce arrepentimiento, bien. Si es suficiente que sean 2 o 3, que no sean más. El asunto debe ser llevado ante la iglesia cuando todos los otros caminos se han agotado. Está claro que el proceso de Mateo capítulo 18 presupone que la mayoría de la gente aún no sabe nada acerca del pecado en cuestión. Cuando los pecados son de carácter público, como en 1 Corintios capítulo 5, puede ser necesario que los líderes de la iglesia digan algo a toda la iglesia. Algo similar ocurre en Filipenses capítulo 4, cuando Pablo, delante de toda la iglesia, ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Supuestamente la iglesia ya estaba enterada del desacuerdo. A veces el pecado tiene tales consecuencias públicas que debe ser abordado también públicamente, aunque las personas hayan demostrado su arrepentimiento en privado. Por ejemplo, este puede ser el caso cuando una mujer se queda embarazada fuera del matrimonio.
Los líderes de la iglesia pueden decidir que ella y su compañero, si él asiste a la iglesia, están genuinamente arrepentidos y por tanto no hay necesidad de disciplinarlos formalmente. Aunque así sea, es apropiado llevar el asunto con ternura ante la iglesia. Primero, para que enseñen de forma positiva el punto de vista cristiano acerca de la sexualidad usando el ejemplo de la pareja. Segundo, para que los líderes testifiquen de la gracia de Dios en el arrepentimiento de la pareja, mientras que piden a la iglesia que reciban y sirvan a la pareja y a su hijo. Lo quieras o no, si no dices nada en una situación así, le estás enseñando a la iglesia que el pecado no es asunto grave y además permitirás que la iglesia se ponga a elucubrar y chismosear acerca de la pareja. No decir nada puede producir aún desconfianza y división. Las dos partes en las que se apoya el principio de sostener el proceso de la disciplina con tan poca gente como sea posible son el deseo de ver al pecador arrepentido y el deseo de proteger el nombre de Jesús. 2. El primero, recuerde, el proceso debe involucrar las menos personas posibles. Segundo, o 2, los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. El pecado es engañoso y complejo. Con corazón escribe Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo sabe que las ovejas más jóvenes pueden ser fácilmente engañadas y tentadas a unirse al pecador en su pecado y por lo menos a ser convencidas por los argumentos del pecador de que el pecado es aceptable. Es por este motivo que Pablo ruega a los espirituales que dirijan el rescate. La referencia de Pablo a los espirituales no significa que sean necesariamente los ancianos de la iglesia, o hubiera dicho ancianos. Lo que indica es que los miembros hacen bien en involucrar hermanos y hermanas adultos y sabios en la fe. Cuando un encuentro inicial entre dos personas no va a ningún lado. En términos generales, los ancianos de la iglesia serán probablemente insultados y posteriormente llamados a dirigir el proceso disciplinario, especialmente si el proceso se está extendiendo a círculos cada vez mayores debido al hecho de que Dios ha dado a los ancianos la responsabilidad de supervisar a la iglesia. Recomiendo encarecidamente que cualquier pecado que sea llevado ante la iglesia sea primero llevado ante los ancianos. Tercero, recuerde, el primero es el proceso debe involucrar las menos personas posibles. Segundo, los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. Tercero, la duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar que la impenitencia es característica. Sin lugar a dudas, una de las preguntas más difíciles cuando ejercemos la disciplina es: ¿ha llegado el momento de pasar al siguiente nivel? En ocasiones las escrituras muestran el proceso de disciplina como un movimiento lento, como en Mateo 18, cuando recomiendan al menos 3 advertencias antes de que la persona sea expulsada. Otras veces lo muestran como un movimiento rápido como en 1 Corintios 5, cuando Pablo exige una expulsión inmediata. Y por otra parte tenemos Tito 3:10, que parece colocado en medio de los otros dos, recomienda 2 advertencias antes de proceder a la expulsión. Como vimos en el capítulo 3,
La diferencia principal entre Mateo 18, 1 Corintios 5, es que muestran dos niveles en el proceso global de la excomunión. Primeramente en Corintios 5 empieza cuando Mateo 18 termina, con la conclusión de que un pecado o un patrón pecaminoso conocido por toda la iglesia es característicamente impenitente. Cuando la iglesia decide que una persona es impenitente, la excomunión es la única salida. Por tanto, y desde un punto de vista teórico, es relativamente fácil establecer cuánto debe durar el proceso de disciplina, tanto como el tiempo que la iglesia necesite para confirmar que la persona es característicamente impenitente. Los miembros de la iglesia pueden considerar el testimonio y llegar a una conclusión en un minuto, o pueden estar 3 meses examinando cuidadosamente las evidencias y participando en incontables conversaciones en el intento de estar seguros y tener un mismo parecer. La cuestión de cuánto tiempo no es difícil por razones teóricas, es difícil por razones de la propia vida real. No podemos ver el interior de los corazones de las personas y por eso sentirnos la responsabilidad de ser enormemente cuidadosos cuando somos llamados a verificar los frutos y llegar a una conclusión en un asunto tan importante como si la iglesia puede seguir testificando que alguien pertenece al reino de Dios. Irónicamente, como los pecados de talla mediana no pesan tanto en la balanza como el lado del arrepentimiento, el proceso tiende a moverse más despacio. Tomemos, por ejemplo, la adicción a una sustancia. No desacredita inmediatamente la profesión de fe de la persona, pero origina dudas y pone a la iglesia en la situación de comprobar el arrepentimiento despacio y con cuidado. Esta es otra lección que podemos aprender del movimiento centrífugo que Jesús muestra en Mateo capítulo 18. Cada vez que el número de gente implicada crece, el pecador es confrontado de nuevo con la pregunta: ¿estás seguro de que quieres seguir aferrándote a este pecado? Los seres humanos se engañan a veces a sí mismos creyendo poder tener a Jesús y mantener su pecado favorito. Se necesitan varias series de confrontaciones graduales para ayudarles a darse cuenta. No puedo, debo elegir uno u otro. Unos versículos antes de dar instrucciones acerca de la disciplina eclesial en Mateo capítulo 18, Jesús nos proporciona ayuda para establecer si la persona está característicamente arrepentida. ¿Está dispuesta la persona a cortarse una mano o sacarse un ojo antes de volver a pecar? Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. En otras palabras, ¿están él o ella dispuestos a hacer todo lo necesario para luchar contra el pecado? Normalmente las personas se arrepienten, cuando las personas se arrepienten son muy estrictas en cuanto a abandonar sus pecados. Eso es lo que el Espíritu de Dios produce dentro de ellas. Cuando esto sucede, esperamos ver una disposición a aceptar consejería exterior, una disposición a revisar sus prioridades, una disposición a confesar cosas embarazosas, una disposición a hacer sacrificios económicos o a perder amigos o a terminar amistades. Por otro lado, cuanto más grande o más descarado es un pecado o un patrón pecaminoso, más pesa este en contra del lado del arrepentimiento de la balanza.
desacredita más rápidamente la profesión de fe de la persona y lleva a la iglesia a actuar más deprisa. Por ejemplo, hay una diferencia entre descubrir que alguien es un adúltero en serie o un alcohólico. Ambos pecados minarán la credibilidad de su profesión de fe. Pero me atrevo a decir que el primer pecado lo hará más rápidamente que el segundo. Normalmente los pecados graves van acompañados de alguna forma de peligro, convirtiendo toda la situación en un asunto urgente. Tenemos el peligro del escándalo público y del perjuicio que se puede causar al nombre de Cristo, 1 Corintios 5. Tenemos el peligro de la división y del daño que puede ocasionar la iglesia. A la iglesia, Tito 3:10. Tenemos el peligro de la falsa enseñanza y de nuevo del daño que puede ocasionar a la iglesia, especialmente a las ovejas más débiles. 1 Timoteo 1:20, segunda carta del apóstol Juan, versículo 10 y 11. De todas maneras, la iglesia no debe iniciar la excomunión solo por los peligros, aunque la presencia de ellos indica la seriedad del pecado y demuestra por qué la iglesia no debe seguir confirmando la profesión de fe de la persona. Resumiendo el peligro, perjuicio al nombre de Cristo, amenaza de división, de falsa enseñanza, daño a otras ovejas, no debe ser considerado como la base de la disciplina, sino como el testigo que corrobora y demuestra que un acto disciplinario rápido es el curso de acción correcto. También debe aumentar el sentido de urgencia de la iglesia, de tal manera que las reuniones y los procesos necesarios sean preparados más rápidamente. En definitiva, la duración del proceso está completamente condicionada por el tiempo que se necesita para convencer a las partes implicadas de que la persona está característicamente arrepentida o es impenitente. La iglesia debe considerar las circunstancias del pecado, poniendo estas en un lado de la balanza y todas las evidencias del arrepentimiento en el otro lado. A veces aparecerá nueva información que hará que la balanza se incline en una dirección o en la otra. Pero cuando la iglesia llega a la convicción de que tiene toda la información pertinente de ambos lados de la balanza y ha dejado de moverse, está obligada a actuar según el lado más pesado de la misma. Este proceso puede durar 1 minuto o puede durar 1 año. Lo primero que vimos fue el proceso debe involucrar las menos personas posibles. Lo segundo que vimos es los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. El tercero que vimos es la duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar que la impenitencia es característica. Cuarta y última, las personas deben recibir el beneficio de la duda. Tal y como vimos, Jesús ordena en Mateo capítulo 18 algo parecido a un proceso judicial cuidadoso. El versículo 16 del capítulo 18 dice: todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Toda acusación debe ser sopesada. Las evidencias deben ser presentadas. Los testigos deben ser escuchados. Esto significa que los cristianos deben actuar lenta y cuidadosamente, pero también significa que las iglesias deben abordar los casos disciplinarios suponiendo la presunción de inocencia. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que aplicar este principio no solamente en casos de disciplina formal, sino también cuando confrontamos a un hermano o hermana en privado. Debemos concederle a la gente el beneficio de la duda
Las preguntas deben preceder a las acusaciones. Debemos encontrar precisión antes de pronunciar juicio. En el ámbito de la disciplina, como en cualquier otro ámbito de la Biblia, Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Llevamos cuatro cosas. La primera es: el proceso debe involucrar las menos personas posibles. El segundo que vimos es: los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. Tercero, la duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar que la impenitencia es característica. 4, las personas deben recibir el beneficio de la duda. Hoy sí. 5, los ancianos deben involucrar a la congregación e instruirla. Diferentes tradiciones denominacionales tienen diferentes maneras de involucrar a la congregación en el proceso de la disciplina formal. De manera personal, yo recomiendo involucrar a la congregación como un principio bíblico basado en Mateo 18, cuando Jesús implica a la iglesia, y en 1 Corintios 5, cuando Pablo exige que toda la iglesia asuma la responsabilidad. Para aquellos que todavía no están convencidos por el requisito exegético, aún les sugiero que busquen formas de involucrar a la iglesia como un mandamiento teológico y pastoral. Teológicamente hablando, Pablo pide a cada parte de la iglesia que empatice con las experiencias de todas y cada una de las partes del cuerpo y que las hagan suyas, ya sea que haya gozo o dolor. 1 Corintios 12, 21 al 26, también vea Efesios 4, 16. La disciplina de la iglesia, principalmente en sus pasos finales, es un suceso profundamente significativo en la vida del cuerpo, el cual hace suyo este proceso en virtud de su unión con Cristo. Pastoralmente hablando, es un suceso significativo que cada parte debe hacer completamente suyo. Todos aprenderán de él, todos serán advertidos y desafiados, todos pueden tener algo que aportar. En una práctica congregacional se le pedirá a la iglesia que vote, en algunos casos, o que llegue a un consenso, en otros casos, acerca del acto definitivo de excomunión, una actividad que parece tener precedentes escriturales. Considera la palabra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. En otro tipo de práctica, no se pide a la congregación involucrarse en la decisión final de excomulgar a un miembro, pero creo que los líderes de la iglesia, de cualquier tipo de práctica, deben involucrar a la congregación en cuanto a 4 formas. Voy a volver a repetir. Debe involucrar a la congregación en otras 4 formas. Primero, los líderes eclesiales deben decírselo a la iglesia antes de excluir a alguien, Mateo 18, 17, asumiendo que el miembro no está en una situación que requiera expulsión inmediata. Jesús parece conceder un lapso de tiempo entre informar a la iglesia y el acto mismo de la expulsión. Dilo a la iglesia, si no oyera a la iglesia, tenle por. Es posible que este paso ofrezca a los miembros de la iglesia que tengan una relación de amistad con la persona impenitente la oportunidad de buscar su arrepentimiento. Además, prepara a la congregación por si llega el acto definitivo de expulsión. Da la oportunidad de obrar y plantear preguntas antes de que se anuncie la decisión final. Segundo, los líderes eclesiales deben comunicar a la iglesia que han disciplinado a alguien. Si no han incluido a la iglesia en la decisión, lo cual creo que deberían haber hecho,
Si no se involucra a la iglesia, debe ser informado de la expulsión de la persona. Las Escrituras exhortan a los cristianos a cambiar notablemente su relación con la persona expulsada. Como detalle en el siguiente punto, por tanto, los creyentes deben ser informados de la expulsión de la persona. Tercero, los líderes eclesiales deben instruir a la congregación y dirigirla acerca de cómo enfocar actos posibles o reales de excomunión. A menudo los cristianos jóvenes son susceptibles a ser cándidos y ponen su confianza en quien no la merece. Como Dios dijo a veces a la gente de Israel, los líderes les ayudarán a no tropezar si les explican los textos bíblicos pertinentes y les muestran lo que es tener un corazón quebrantado, lleno de verdad, amor y compasión. Siguiendo en esa línea, los líderes deben instruir también a los miembros acerca de cómo relacionarse con una persona que ha sido excomulgada. El Nuevo Testamento aborda este asunto en diferentes lugares. Como ejemplo, 1 Corintios 5:9, 1 Corintios 5:11, 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 3:14 y 15, 2 Timoteo 3:5, Tito 3:10, segunda carta del apóstol Juan, versículo 10. La consejería básica que ofrecen los ancianos de mi propia iglesia es que el tono general de la relación con la persona disciplinada debe cambiar notablemente. La relación no debe estar caracterizada por la informalidad, sino por las conversaciones deliberadas acerca del arrepentimiento. Sin duda alguna, los miembros de una familia deben continuar cumpliendo con sus obligaciones familiares. Cuarto, los líderes deben dirigir a las congregaciones a ser constantes en la oración y a tener esperanza en el arrepentimiento y a estar preparadas para recibir al pecador y reconciliarse con él. Este tipo de liderazgo tiene lugar a través de la enseñanza cuidadosa y el ejemplo personal. Nadie debe tener duda alguna de que tanto los líderes como la iglesia están desconsolados y no desean otra cosa que la reconciliación con el miembro separado. Déjeme hacerle un resumen de lo que hemos hablado. Primero vimos, el proceso debe involucrar las menos personas posibles. Segundo, los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. Tercero, la duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar que la impenitencia es característica. Cuarta, las personas deben recibir el beneficio de la duda. Quinta, los ancianos deben involucrar a la congregación e instruirla. Sexta y final, hoy sí, el enfoque de mi iglesia. Es posible que te hayas dado cuenta de que no he establecido una guía paso a paso para abordar casos de disciplina en la iglesia. Esto se debe en parte a que las Escrituras proveen diferentes maneras de abordar la disciplina formal. Y se debe en parte a que diferentes prácticas proveen diferentes medidas. También se debe, por último, a que los líderes de la iglesia necesitan ejercitar la sabiduría para discernir qué principios escriturales son pertinentes y aplicables. Lo que sí puedo hacer es explicar cómo funciona normalmente el proceso en mi propia iglesia. De forma general, practicamos el patrón establecido en Mateo 18. Las personas han sido enseñadas a abordar primero los asuntos en privado. Si no hay arrepentimiento en privado, un anciano o varios serán involucrados. Primero uno solo. Y si no funciona, todo el grupo, aunque las personas no siempre están dispuestas a permitirlo. En este punto, los ancianos utilizarán cualquier lapso entre unos días y unos meses para establecer si van a llevar el asunto ante la congregación. Si deciden informar a la congregación, presentarán la pertinente información en una reunión privada de miembros solamente. Darán el nombre de la persona y describirán la clase de pecados sin entrar en demasiados detalles.
Los ancianos explicarán cualquier otro asunto adicional que consideren pertinente para lograr el arrepentimiento de la persona y exhortarán a la congregación a orar en busca del arrepentimiento del miembro. También explicarán que si la situación no cambia, ellos posiblemente propondrán la excomunión en la próxima reunión de miembros, la cual suele tener lugar pasados 2 meses. Entonces los ancianos responderán a las preguntas de los miembros. En el caso de que se llegue a la próxima reunión de miembros y en el caso de que los ancianos mantengan su plan de excomulgar a la persona, ellos recomendarán la excomunión. Averiguarán si hay preguntas y organizarán una votación entre los miembros. Si los miembros votan sí a la excomunión de la persona, entonces los ancianos instruirán a la congregación acerca de cómo relacionarse con el ya ex miembro. Aunque el proceso se desarrolla siempre igual, no dejamos nunca de lado los siguientes principios y con esto terminamos. A. El proceso debe involucrar al menos personas posibles para producir arrepentimiento. B. Cuando el proceso se sale del alcance de una o varias personas, los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso. C. La duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar que la persona es característicamente impenitente. D. Las personas deben recibir el beneficio de la duda hasta que las evidencias indiquen lo contrario. Los líderes deben involucrar e instruir correctamente a la congregación. Bendiciones.